Un saludo, querido oyente, Dios me lo continúe bendiciendo. Sea usted bienvenido a este tiempo de estudios bíblicos que tenemos a mitad de semana. Es para mí un gran placer poder dirigirme a ustedes en esta ocasión para que juntos podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Quiero pedirle que me acompañe en oración y que presentemos este tiempo a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por tus muchas bendiciones para con cada uno de nosotros en este día, por tu amor y tu misericordia, Señor, con la cual has mostrado tu gracia sobre nosotros, Padre. Sabemos que no merecemos nada de lo que hemos recibido y sin embargo, cada día, Señor, tú nos sustentas, nos sostiene con tu brazo poderoso, Padre. Recibe toda honra y toda gloria en esta noche, en este día, Señor. Oh Dios, ahora te pedimos que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu que has dado a tus hijos para que podamos, Señor, entender tu palabra y comprender las verdades que hay en ella descritas, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria, Padre. Transfórmanos con el poder de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera que meditemos un poco en la pregunta que se hace en la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Y muy fácilmente podemos decir que el cristiano debe creer en el Evangelio y sus promesas y nada más. Y eso es totalmente cierto. Sin embargo, también es cierto que en la actualidad muchas personas afirman de la misma manera que ellos también creen en todo lo contenido en el mensaje del Evangelio. Y usted estará de acuerdo conmigo en que estos falsos maestros que existen hoy en día, aquellos charlatanes y predicadores de la prosperidad, afirman creer en el Evangelio. Es más, irónicamente le han llamado a esta herejía el Evangelio de la prosperidad, como se le conoce, haciendo mención a que es el contenido del Evangelio, pero lamentablemente usted y yo estaremos de acuerdo en que a la luz de las Escrituras es un falso evangelio. Otros predican otro mensaje que relacionan con el mensaje del evangelio, pero que tampoco es el evangelio. Debemos decir que aunque una persona afirme creer en el contenido del evangelio, y aunque tenga un conocimiento o un creer intelectual, y que este no sea una convicción genuina y verdadera y una conversión, entonces estamos hablando de algo totalmente diferente. Pues el creer de forma verdadera al mensaje del Evangelio afecta nuestra mente, ¿sí? Toda nuestra alma y nuestro cuerpo, las cuales son preparadas por el Evangelio, por este mensaje, para que el individuo que ha creído pueda llevar una vida que agrade a Dios, es decir, una vida nueva a través de la obra de la regeneración. No existe una sola persona que haya sido regenerada por el poder del Espíritu Santo de Dios a través y por medio de la exposición del Evangelio verdadero de Dios, que continúe viviendo la vida vieja de pecado y de rebeldía contra Dios, pues las Escrituras nos hablan de un nuevo nacimiento que se lleva a cabo en aquellos que han sido salvados. Tenemos entonces que indagar un poco en la respuesta que demos acerca de lo que debe creer el cristiano. En la actualidad, todo el mundo o todas las personas buscan algo en que creer o afirman creer en algo.
usted estará de acuerdo conmigo en que el mundo se encuentra volcado a lo espiritual. Pues tenemos que decir que el hombre tiene esta necesidad de creer en algo. Es una necesidad inherente de esta persona, el creer. Y por esta razón, el hombre busca constantemente cómo suplir esta necesidad que tiene. Así que el hombre se ha volcado en búsqueda de diferentes religiones que le den respuesta y satisfagan esta necesidad que hay en su ser. Se vuelcan a religiones como el budismo, el islam, afirman teorías científicas y materialistas. Algunos abrazan la teoría de la evolución, otros simplemente siguen los principios y postulados del ateísmo, que no es más que otra creencia que afirma no creer en la existencia de Dios. Y tenemos entonces a todos estos filósofos que buscan dar respuestas a muchas de estas interrogantes en la línea del ateísmo. Hombres como Nietzsche han dicho, Dios está muerto. Así resuelve Nietzsche esta situación. J. Lacan se refirió a esta cuestión diciendo, no es que Dios ha muerto, sino que es inconsciente. El filósofo materialista del siglo XX, Luigi Feuerbach, en su libro La esencia del cristianismo, dice lo siguiente. La conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre, el conocimiento de Dios es el autoconocimiento del hombre. Vemos que Feuerbach propone convertir la esencia del cristianismo, su teología, en una antropología filosófica. Pues en el libro que menciona, la esencia del cristianismo, él dice, no es Dios quien ha creado al hombre a su imagen, sino que es el hombre quien ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Estas declaraciones manifiestan que sin la razón humana no existiría y no hay Dios como una representación en la cual el hombre se pudiera ver reflejado. Así que observamos estos ejemplos que nos muestran a una humanidad buscando crear su propio Dios de barro y hojarasca, crear su becerro de oro, que ellos puedan decir, he aquí, humanidad, estos son tus dioses, estos son los que te han creado, estos son los que te han dado la vida, estos son los que te han sustentado hasta hoy, estos son los que gobiernan el cosmos y estos son los que dan respuesta a la vida después de la muerte. Muy parecido a lo que Israel hizo en el Éxodo, cuando Moisés se encontraba en el monte hablando con Dios y ellos se construyeron este becerro de oro y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te han sacado de Egipto. Hoy en día el hombre busca construir sus dioses que den respuesta a sus necesidades, a su pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me hizo? ¿Cuál es la razón de mi existencia y a dónde me dirijo? Pregunta que todo ser humano enfrenta en su vida. Ante esta realidad, el cristianismo, la fe cristiana evangélica, histórica y verdadera debe estar firme en la palabra de Dios, en su fe genuina en las Sagradas Escrituras, pues hay muchas creencias que buscan imitar la Biblia, que buscan hablar en nombre de Dios, pero que no es el mensaje verdadero. Ante esta pregunta, ¿qué es lo que como creyente debemos creer? El Catecismo de Heidelberg en su pregunta 22 dice, y pregunta el Catecismo, ¿qué es lo que debe creer el cristiano?
El catecismo responde todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio. Sigue preguntándose el catecismo. ¿Y qué nos dice que es el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17 al 28, porque en el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos que el Evangelio da a las personas el nuevo nacimiento. Y esto es bien importante porque no hay otra forma, querido hermano, en que podamos renacer, ser regenerados, sino únicamente a través del mensaje del Evangelio. El Evangelio lucha contra los enemigos de la iglesia como el error doctrinal y la debilidad moral. El Santo Evangelio de Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el contenido del Evangelio? El Evangelio es el mensaje de Dios para los hombres. En él encontramos, en primer lugar, una revelación de Dios y su carácter dada por el mismo Dios. Lo que conocemos de Dios, lo que creemos de Dios, debe estar fundamentado en lo que Dios ha dicho de sí mismo y no debemos dar lugar a imaginaciones y opiniones de nosotros acerca de Dios que no se encuentran contenidas en las Sagradas Escrituras. Así que acerca de Dios, el Evangelio nos dice que Él es el creador de todas las cosas, no la teoría de la evolución, no el Big Bang o cualquier otra filosofía humana que busca darle respuesta a lo que Dios ya ha dicho que sucedió. Él es el diseñador, creador y sustentador de todas las cosas. El Evangelio parte presentando a Dios como el Rey soberano, el juez justo, el Dios santo y eterno, todopoderoso, fiel y verdadero, único, y escucha esto, hermano, e inmutable. Inmutable. Él no cambia. Su carácter no muda. Él es el mismo por la eternidad. Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Salmo 19:9 nos dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El verdadero evangelio debe partir de esta verdad, que hay un Dios santo, soberano, creador de todas las cosas, que ha formado al hombre y que demanda de su creación, en este caso del hombre, toda la obediencia, sumisión y que vivan en santidad. Es importante partir con esta verdad porque el hombre escucha en muchas ocasiones un evangelio que no le muestra quién es Dios. El hombre necesita saber
¿Quién es Dios? El propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, oh Cristo? Puede preguntar a alguien, ¿qué es? Él dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esto es lo que contiene el Evangelio. Dios es el único y verdadero Señor soberano, juez justo y santo que ha hecho todas las cosas y que demanda de sus criaturas, del hombre, su criatura que Él creó, toda obediencia y santidad. Eso es el mensaje o el contenido que el Evangelio debe predicar o se debe predicar cuando hablamos, enseñamos y llevamos el mensaje del Evangelio. Debe, en primer lugar, mostrar a Dios sus demandas, sus requerimientos. En segundo lugar, debe mostrarle al hombre. El Evangelio nos debe dar una revelación verdadera acerca del hombre, de cada uno de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra mente y de nuestro corazón. El Evangelio debe mostrar que el hombre es una criatura hecha por Dios, como se describe en Génesis 3 del 1 al 7, y que el hombre se ha rebelado contra Dios, que es santo, justo y verdadero, que el hombre ha infringido las demandas y los estatutos y mandamientos de Dios y ha pecado en contra del santo, ha quebrantado y ha ofendido el carácter puro de Dios y su ley. En resumen, el hombre ha dado la espalda a Dios y se ha querido levantar usurpando el lugar de Dios. Por consiguiente, Dios ha destituido al hombre de su presencia. Y por su pecado el hombre es culpable ante Dios. Y todos los hombres reciben la paga de esta condenación, ser destituido de la presencia de Dios. Aquello que en el principio era el don más majestuoso que el hombre gozaba de tener una relación íntima con su Creador cara a cara, ha sido quebrada por el pecado. Y lo que antes era para el hombre el deleite de su existencia, ahora se ha convertido en su maldición por siempre. Estar destituido de la presencia de Dios. Por consiguiente, todo y cada ser humano posterior desde Adán y Eva es un impío. Es declarado enemigo de Dios, es culpable de pecado contra el carácter santo de Dios. Están sin Dios todos los seres humanos que han existido en la historia de este mundo, y sobre su existencia está descargada toda la ira que se revela constantemente de parte de Dios para la humanidad a causa del pecado. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué tienen con injusticia, la verdad? El Evangelio verdadero debe mostrar esta realidad de la condición del hombre, su incapacidad para buscar a Dios, su depravación total en cuanto a amar y deleitarse en el pecado. Pareciera que hasta aquí el Evangelio solo trae mala noticia, hermano, oyente.
pero estamos predicando un evangelio que quiere decirle a las personas, Cristo te ama como si fuera un favor o un derecho que merecemos. Cuando la Biblia nos muestra que el Dios está airado todos los días contra el hombre, el impío, es decir, contra todos. Y que su ira se revela desde el cielo constantemente y que todos los hombres están destituidos de la presencia de Dios. Esa es nuestra realidad. Llegar ante un incrédulo y decirle, Cristo te ama, no le hace un favor, es mayor condenación porque empieza a creer que se merece o que ha ganado de parte de Dios este favor. No, no es cierto, no engañemos a las personas con semejantes mentiras. La estamos condenando cuando no enseñamos un verdadero evangelio. Llegamos y abrimos Juan 3:16 y le decimos, mira, Dios ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo, aquí está. Tú eres parte del mundo y Él te ha amado a ti. Tú solo tienes que aceptarle. Solo di la oración. Repite pues de mí, Señor, te acepto. Ya eres hijo de Dios. No. ¿Dónde dice las Escrituras que hay que hacer esto? ¿Dónde dice las Escrituras que el hombre merece el amor de Dios? ¿Dónde dice las Escrituras de que es Dios quien necesita el hombre y no el hombre de Dios? ¿Dónde? No es cierto. Las Escrituras hablan del hombre como un ser depravado, iracundo, impío, que ha quebrantado la ley de Dios, que está destituido de su presencia, que Dios ha preparado el infierno, donde descargará toda su ira eternamente sobre el hombre. Un lugar donde no hay ningún tipo de misericordia y gracia de parte de Dios, sino la revelación completa de su ira justa y santa, porque nosotros los hombres hemos pecado contra Dios. Esto es lo que el Evangelio debe predicar. El Evangelio también trae esta verdad y este mensaje hermoso. Nos revela a la persona de Jesús, al Hijo de Dios, completamente Dios y completamente hombre. Jesús es la respuesta al pecado de la humanidad, porque por nuestro pecado somos incapaces de hacer algo que agrade a Dios. No podemos estimular a Dios a que nos mire con algún favor. Todas nuestras obras ante Él son trapos de inmundicia. Nunca serán aceptas por Dios. No podemos ganar la salvación con nuestras obras. Dios tiene que tomar la iniciativa, como siempre, y proveer una respuesta a nuestro pecado. Esa respuesta es Jesús, el Santo Hijo de Dios. Dios en sí mismo, divino, santo, enviado a esta tierra, a este mundo. Filipenses nos dice, Pablo hablando allí, Él se ha humillado, Él ha dejado su gloria y su majestad, se ha despojado de su condición de estar en la presencia del todo creador, de esa condición única que le pertenece a Él, y ahora se ha hecho humilde. Se ha hecho no solamente hombre, sino la condición más baja, un siervo, un esclavo. Él ha venido aquí como la respuesta de Dios a nuestro pecado, con un propósito. Ha sido enviado a morir en una cruz. Él ha sido enviado como sacrificio,
como la paga por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, y todos merecemos morir por nuestras faltas. Dios ha dado un sacrificio perfecto a su Hijo, para que recibiese la muerte que nosotros los hombres pecadores merecemos, porque nosotros hemos sido quienes han pecado contra Dios. Cristo es enviado a tomar el lugar de los pecadores. Ha sido enviado a ser recipiente de la ira de Dios, esa ira que nos toca recibir a nosotros. En resumen, el justo pagó por los injustos. Jesús nos da vida por medio de su muerte. Jesucristo toma el lugar de aquellos a quien el Padre ha elegido para salvarlo. ¿Dónde dice eso, pastor? Lo dice en todo el contexto de las Escrituras. Él le ha dado un rebaño a Cristo para que sea redimido, y Cristo es ofrecido en esa cruz para redimir ese rebaño, a ese grupo, a ese pueblo, a esa iglesia que Dios, como soberano, elige salvar para mostrar su gracia. Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan hablando de Cristo, el unigénito Hijo, el unigénito del Padre. Romanos 3:21-22 nos habla de Cristo como la justicia de Dios al pecado del hombre. Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo es la justicia de Dios al pecado del hombre. El Evangelio también nos debe decir cuál debe ser la respuesta a nuestra necesidad como hombres. Si recuerda la introducción, hablábamos de aquellas preguntas que el hombre busca responder: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién me hizo? ¿A dónde voy? El Evangelio provee esas respuestas. El Evangelio nos anima a arrepentirnos y a creer en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. El Evangelio no tiene el propósito alguno de llenar tu bolsillo de dinero, de que tengas empresa, carro, yate, aviones y lujo. No, no y no. El Evangelio es el mensaje de Dios, por medio del cual el hombre puede conocer su condición de pecador, reconocer al Dios soberano y a su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto por nuestro pecado, para que depositemos nuestra confianza en Él y nos arrepintamos de nuestros pecados. El Evangelio debe llevarnos a rogarle a Dios que reciba nuestro arrepentimiento sincero y que en su gracia, solo en su gracia, en su misericordia, Él derrame su perdón en nosotros. Si esto no lo trae nuestra predicación, estamos entonces presentando un evangelio que es incompleto. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El arrepentimiento, el creer en Jesús, nos da vida. Y no solamente el Evangelio responde a estas preguntas del hombre, proveyéndole este mensaje de arrepentimiento y mostrándole la necesidad que tiene de ir a Dios en arrepentimiento, sino que también el Evangelio nos anuncia las promesas que Dios ha dado a quienes Él ha salvado. El Evangelio dice que el hombre que se ha arrepentido y creído en el mensaje del Evangelio, que ha sido salvado por la gracia de Dios, ahora descansa en las promesas que Dios ha dado en este precioso mensaje del Evangelio. Esa promesa incluye la vida eterna. Dios ha prometido vida eterna a todo aquel que en Él cree. Usted lo puede ver en el contexto de Juan 3. El Evangelio también ha prometido, Dios en su Evangelio, promete protección y cuidado en cualquier circunstancia. En la carta de Judas, en ese verso hermoso, el 24, Dios nos dice que aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Tenemos esa certeza de que no caeremos de su mano. Jesucristo nos sostiene, por eso nuestra salvación es preservada. No caemos, no hay un solo cristiano y no hay una sola persona en toda la historia de la humanidad que haya sido verdaderamente salvada por Dios a través de la obra de Cristo, que haya perdido su salvación. Quienes enseñan esto están enseñando una gran herejía, porque Dios ha salvado perfectamente a todos a quienes Él ha elegido. Nadie caerá de su mano. El Evangelio nos promete el regreso de Cristo por su iglesia, y es lo que hoy la iglesia verdadera y genuina espera. En Juan 14:3, propio Señor Jesucristo dijo: y si me fuere, si os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una promesa que fue dada a los discípulos, a los apóstoles, una promesa transmitida a la iglesia en la cual descansa nuestra fe. Esto es lo que el Evangelio debe contener. Uno de los símbolos que tiene la iglesia evangélica, histórica, que resume este mensaje del Evangelio, es el símbolo del credo de los apóstoles. Un símbolo que en la actualidad es rechazado por la mayoría de las iglesias evangélicas, porque en primera instancia desconocen la historia del credo, porque en segunda instancia no tienen el interés de estudiar de manera seria, y en tercera instancia porque han entregado muchas de las cosas que son genuinas de la iglesia evangélica, bíblica, histórica, a merced y uso de la iglesia falsa y herética, es decir, la iglesia católica romana. Y como han entregado eso a ellos, ahora han olvidado estas cosas que son símbolos de nuestra fe cristiana. El mensaje del Evangelio se encuentra perfectamente en el credo de los apóstoles. Y cierro con esto, con esta declaración que los registros históricos, hablando de los años 50, 40 después de Cristo y aún por escritos de los primeros 2 siglos, demuestran que era algo que la iglesia practicaba durante su bautismo. Quien era un nuevo creyente iba a las aguas bautismales, respondía a estas preguntas: ¿crees en un Dios todopoderoso? Él debe decir: sí, creo.
¿Crees en un Dios que ha hecho el cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que ha sido concebido por el Espíritu Santo, que ha nacido de María Virgen y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Sí. Debía responder quién era el nuevo creyente. ¿Crees que Jesucristo ha sido crucificado, muerto y sepultado, que ha descendido a los infiernos y que al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre? Sí, sí creo. ¿Crees que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, sí creo. Es la promesa que me da el Evangelio de que Él regresará por su iglesia y juzgará a todos. ¿Cree en el Espíritu Santo? Sí, creo en el Espíritu Santo. ¿Crees en la Santa Iglesia Católica? Y este es siempre el conflicto. ¿Por qué la palabra católica? Esta palabra significa la universal, hace referencia a la Iglesia universal. ¿Crees en la Santa Iglesia universal? Sí, sí creo. Creo en el pueblo de Dios que está conformado por personas de diferentes lenguas, culturas, raza, pueblo, tribus, naciones, en la cual Dios se ha placido salvar desde toda la historia de la humanidad, personas de diferentes lugares para hacerse un pueblo santo que le adore. Sí, sí creo en la Santa Iglesia universal. Creo en la comunión de los santos, creo en la remisión de los pecados, creo en la resurrección del cuerpo y creo en la vida eterna. Amén. Esto es el poderoso mensaje del Evangelio. Esto es lo que el hombre necesita escuchar. No psicología barata, no evangelio de la prosperidad, no evangelio de sanidad, no, sino el único y verdadero mensaje que puede cambiar los corazones, el mensaje del Evangelio de Dios. Y hoy, querido oyente, hermano en la fe, ahora que nos acercamos a estas prontas reaperturas después de esta pandemia, se hace notorio y urgente que como creyentes abracemos estas verdades del Evangelio, la creamos en nuestras vidas, la apliquemos nosotros, pero no dejemos de anunciar a cuantas personas podamos este mensaje que puede cambiar y salvar, porque es el único mensaje que es poder de Dios para salvación. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén.